Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos contentos aquí en la casa del Señor, luego de una semana de muchas cosas que siempre pasan en esta vida, buenas, dificultades también, pero en todas ellas la mano del Señor ha estado con nosotros, sosteniéndonos en cada instante, bendiciéndonos en cada momento. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. También les damos la cordial bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesús. Y a ti, familiar y amigo, no me canso de decirle que aún estás a tiempo de alcanzar la salvación de la que nos gozamos hoy en cada iglesia. ¿Por qué? Porque seguimos a un Dios de poder y de misericordia, que envió a su Hijo a morir por ti, por mí. Grandes son las maravillas de nuestro Dios, que nos amó primero. El amor nos lo enseñó Él que amó sin reserva, incondicionalmente, que siendo pecadores aún, Cristo murió por nosotros, para que encontrásemos el camino de salvación. Si tú abres tu corazón al Señor, no va a dejarte solo, nunca en la vida. Y va a sonreír, va a transformar tu vida, vas a experimentar un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. No esperes más. Hoy es el día de salvación. El Señor te habla a través de su palabra, que es la Biblia. Sí, hermanos, si nosotros nos gozamos en nuestro Señor, porque tenemos esta salvación tan grande que nos ha dado y que debemos agradecer cada día de nuestra vida. Sin Él no somos nada, hermanos. Con Él tenemos la victoria en Cristo Jesús, que nos permite vivir desde ahora esa vida eterna. ¿Sí? Vivimos confiados porque sabemos que todo está en manos del Señor y que Él nos ama y que Él va a dar soluciones para nuestro bien y que cada cosa que hace tiene un propósito para Él. Él sabe por qué lo hace, en qué momento lo hace y en qué momento muestra su favor y su misericordia. Amén. Amén. Nos gozamos pues en el Señor en este día y vamos a ver la alabanza que nos tiene para hoy. Dice, el Señor marchando va. ¿Quién va marchando? Nuestro Dios potente y poderoso, al cual aclamamos cada domingo en cada iglesia para proclamar el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesús. ¿Nos acompaña? Hasta
Buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista de Manuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros seguidores a través de las redes sociales. La prédica de este domingo titula Hosana o el Hosana en la era actual. Hoy vamos a estudiar un momento muy conocido en las Escrituras de la vida de Jesús, su entrada triunfal en Jerusalén, lo que comúnmente conocemos nosotros como el Domingo de Ramos. En aquella fecha la gente salió a recibirlo con mucho entusiasmo, extendiendo mantos y ramas en el camino por el cual pasaba el Señor, y gritaban a gran voz diciendo: Hosana. Esta fue una escena intensa, llena de expectativa y emoción. Parecía que todos entendían quién era Jesús, quién era el Señor, pero la realidad era que no fue así. Antes de explicar o aplicar el pasaje, vamos a leerlo por completo a partir de uno de los evangelios. Y dejemos que la misma palabra del Señor nos cuente cómo fue esta situación. Vamos a observar lo que Jesús experimentó, lo que hace la gente, lo que hizo la gente y lo que decían en aquella época, y también lo que se menciona acerca de esa fecha en el tiempo actual. Hay detalles que no debemos de pasar por desapercibidos y que son clave para poder entender lo que realmente estaba ocurriendo. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, y leamos la historia en la palabra y revisemos Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. La palabra nos dice: Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, y Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Mientras escuchamos esta historia, podríamos pensar y hacernos una pregunta: ¿qué tipo de Jesús recibieron las personas allí en Jerusalén hace 2000 años? ¿Y qué tipo de recibimiento le daríamos a Jesús hoy? Vamos a dividir la prédica en 3 partes. La primera es la siguiente: el Hosana en el tiempo de Jesús. Cuando la multitud allí en Jerusalén gritaba Hosana, no estaba diciendo una palabra sin sentido, ni una palabra decorativa o una palabra poética simple, o de repente un sencillo canto religioso. Era una expresión que estaba cargada de significado. La palabra Hosana proviene del hebreo Hoshiana, que significa sálvanos ahora. Era un clamor urgente, una súplica que se estaba dirigiendo hacia Dios. Con el tiempo, esta palabra Hosana también fue convirtiéndose y cambiando un poquito su sentido como una forma de expresar alabanza, casi como si dijéramos aleluya, pero no perdía su trasfondo de significado desde su origen. En el contexto de Mateo 21, el pueblo de Israel vivía bajo el dominio del Imperio Romano. No tenían independencia política y existía un fuerte anhelo de liberación o de independencia. Por eso es que muchas personas esperaban que Jesús viniera como Mesías para restaurar el reino,
para liberarlos de Roma, para que pueda derrotar a los opresores y devolviera la gloria nacional. Por eso, cuando Jesús entró en Jerusalén, la gente reaccionaba con entusiasmo, porque ellos veían las respuestas a la expectativa de independencia. Veían a Jesús más como un caudillo político que los iba a liberar, así como nosotros, por ejemplo, en el tiempo de la independencia, esperábamos a un San Martín o a un Bolívar. Pero el detalle que se ve en el fondo de la Escritura es clave. Jesús no estaba entrando aquí como un conquistador militar. No venía en un caballo de guerra, sino en un burrito, en un asno, cumpliendo así la profecía que había hecho el profeta Zacarías, más o menos unos 600 años, 700 años antes de Cristo. Y esto no era un accidente, era una señal clara de qué tipo de rey era Jesús. Un rey humilde, un rey de paz, un rey que no venía a imponer, sino a salvar. Y aquí aparece la primera tensión en el texto, en la historia que estamos leyendo. La multitud gritaba, Hosana, pero no todos estaban entendiendo realmente lo que estaban viendo. Ellos reconocían algo en Jesús, pero no lo suficiente. En el versículo 11 nos dice, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esto no es mentira. Jesús vivió en Galilea y se le conoció como el Nazareno. Pero lo que entendían o lo que decían el pueblo de Jerusalén en aquel momento no era una verdad completa. Jesús no solamente era profeta, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Rey eterno. Lo que sucedió y el problema que pasó en aquella fecha fue que el pueblo de Jerusalén redujo la identidad de Jesús. No lo reconoció en toda su dimensión, porque era algo que de repente ellos no podían manejar adecuadamente y también algo que no encajaba dentro de las expectativas de Jerusalén. Y esto nos demuestra algo muy importante. Se puede tener un gran entusiasmo por Jesús y aún así no conocerlo verdaderamente. Aquí la escena que nos muestra el apóstol Mateo es bastante impresionante. Personas que están extendiendo mantas en el camino, ramas, voces elevadas, una ciudad conmovida. Todo parece indicar que este pueblo tenía fe, pero en realidad solo sentía una emoción mezclada con confusión. El problema no es que ellos gritaban Hosana, el problema es que en su clamor no estaba siendo acompañado por una comprensión clara ni de un compromiso real. Con el paso de los días esto se hizo evidente. Miren que el pueblo en aquel momento estaba gritándole Hosana a Jesús. 5 días después estaban pidiendo que lo crucifiquen. Jesús no cumplió las expectativas políticas del pueblo. Jesús no organizó una rebelión, no tomó el poder, ni procuró derrotar a Roma. En lugar de eso, lo que hizo Jesús era confrontar el pecado, limpiar el templo y hablar de su muerte, profetizando. Entonces, muchas de las personas que lo celebraran en aquel momento, en ese domingo de Ramos, simplemente desaparecieron y lo acusaron días después. El Hosana de aquel tiempo no se sostuvo. Y aquí hay una advertencia fuerte para el pueblo cristiano de hoy. Un Hosana o un momento de alabanza, una expresión de la alabanza de un creyente, puede ser sincero en un momento, pero no necesariamente duradero. Ahora bien, si miramos en el resto del Nuevo Testamento, vamos a encontrar un contraste, una diferencia muy marcada o muy clara de cómo reaccionó el pueblo de Jerusalén ese domingo
con respecto a la actitud que tenía la iglesia primitiva. Después de la resurrección, los discípulos y los creyentes ya no seguían a Jesús por emoción, sino, o por de repente una expectativa equivocada, sino por una convicción profunda. Por ejemplo, si has leído a profundidad el libro de Hechos, donde podemos recoger muchos pasajes de la iglesia primitiva, vamos a ver a hombres y mujeres que reconocen a Jesús no solamente como Salvador, sino como Señor. Ya no le siguen porque esperaban beneficios, ya no lo siguen a Jesús solamente porque esperaban multiplicación de pan, o ya no seguían solamente a Jesús por esperar milagros o sanidad, por beneficios inmediatos, sino porque entendieron quién era Jesús realmente. Y ese reconocimiento cambió toda la historia de la iglesia. Los creyentes de la iglesia primitiva no vivían un hosana momentáneo, vivían una fe firme, incluso en medio de persecución, incluso cuando estaban siendo ejecutados en el Coliseo romano, ellos seguían proclamando su fe ante Cristo. Amén. Amén. No estaban siguiendo Mesías para satisfacer sus deseos, sus expectativas, milagros para que tengan casa, etc. No, sino seguían a un Cristo verdadero. No buscaban a un Jesús que se adaptara a los caprichos de las personas, sino que ellos rendían su corazón, sus almas, sus bienes y su vida completamente ante el Señor. Y ahí está la diferencia clave, hermanos. La multitud que recibió allí en la historia, en Domingo de Ramos, en Mateo 21, diciendo, Hosana, desde una expectativa vacía en el fondo. Pero la iglesia primitiva vivió otro tipo de Hosana, desde la rendición ante el Señor. Ese Hosana que muchas personas tuvieron en el Domingo de Ramos fue pasajero. El Hosana que practicaba la iglesia primitiva era un compromiso permanente. Entonces, mirando y observando este primer punto, nosotros debemos entender que no debemos quedarnos solamente en un análisis histórico o teológico. El texto nos está confrontando directamente, porque el problema no era que la gente alabara a Jesús, el problema era que lo alababan sin entenderlo. Y eso, hermanos, ese problema que ocurrió en Jerusalén ese Domingo de Ramos hace casi 2000 años, sigue ocurriendo hoy. Puedes emocionarte con Jesús, puedes hablar bien de Él, puedes incluso defenderlo, pero aún así no has rendido tu ser ante el Señor, no has rendido tu vida a su señorío. Por eso, este primer cuadro que estamos viendo a través del estudio de Mateo 21 no es solamente una escena del pasado, es un espejo de la iglesia actual. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿mi hosana nace de una comprensión real de quién es el Señor Jesús? ¿Estoy siguiendo al Cristo verdadero o a una idea de Cristo que me resulta cómoda? ¿Mi fe en Jesús permanecería si Él no cumple las expectativas? Si Él no me cumple los milagros que yo quiero, ¿seguiré confiando en Cristo? El hosana de la multitud podía sonar fuerte, pero era frágil en realidad. El verdadero hosana no solamente se grita, se sostiene con el tiempo, porque está basado en la verdad de quién es Cristo. Veamos ahora la segunda lección. El hosana en el siglo XXI. El hosana ahora no ha desaparecido, solo cambió de forma. Hoy ya no se grita en las calles, salvo algunos ritos que hacen algunas otras iglesias. Ya no extendemos, el pueblo cristiano fiel no va a extender ni mantos ni ramas ante una imagen. Eso es obvio, ¿no es cierto? Pero el pueblo cristiano verdadero puede expresar el hosana de muchas maneras diferentes. Publicaciones, canciones, frases compartidas, momentos de emoción. Y eso en sí mismo no es malo.
El problema es que cuando este Hosana en el siglo XXI se parece mucho al Hosana de la multitud que se describe en Mateo 21. Puede ser visible, puede ser emotivo, pero es superficial. Y vamos a ver ejemplos claros. Por ejemplo, alguien comparte versículos en sus redes sociales, habla de Dios o incluso anima en la palabra del Señor a otros, pero su vida diaria no refleja obediencia. Es un cristiano que por fuera tú ves que está alabando al Señor, pero este cristiano no ora, no busca la lectura de la palabra, no lucha contra su pecado. Es un hosana público, pero no hay rendición de su vida en su aspecto privado. Otro caso, personas que se emocionan profundamente durante un servicio religioso, cantan con intensidad, levantan las palmas, etc. Pero al salir de la iglesia sigue comportándose igual como si no fuera cristiano. Sus decisiones, su carácter, su puntualidad, sus prioridades no cambian. La emoción fue real, pero no produjo transformación en su vida. También está el hosana condicionado. Mientras Dios responde tus oraciones, mientras todo te va bien en la vida, hay gratitud, hay alabanza. Pero cuando llega la dificultad, llega la enfermedad, llega el silencio o llegan las pruebas, tu hosana se apaga. La fe entonces respondía solamente a circunstancias positivas, no a una convicción sólida. Otro ejemplo muy actual es de quienes consumen contenido cristiano diariamente. De repente tú estás viendo predicaciones, documentales, podcasts, videos, frases con versículos, a veces de repente también frases cristianas motivacionales. Sabes mucho, hablas mucho de repente de la palabra, recomiendas de repente libros cristianos, pero no aplican lo que escuchan. Hay información, pero no hay formación. Es un hosana intelectual, pero no es un hosana práctico. Y hay formas también hasta más sutiles. Adaptar a Jesús un estilo de vida personal. Por ejemplo, algunas personas, cristianos estamos hablando, que dicen, por ejemplo, que Dios puede probar cualquier cosa en nuestra vida, que nunca nos va a confrontar, que Jesús no nos va a corregir, que Dios va a entender lo que hago, que pueda estar mal, que Él solamente afirma y que nunca va a corregir. Es un Jesús cómodo, un Jesús a conveniencia, un Jesús que encaja con las cosas que hacemos. Ese hosana es falso, porque es un hosana que está dirigido a una versión acomodada o reducida de Jesús. Todo esto está mostrando un patrón equivocado. Es posible honrar a Jesús con los labios, pero no con la vida. Y la cultura actual está facilitando este tipo de fe. Estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de incrédulos. Cristianos que creen que todo debe ser inmediato, visible o medible. Se puede expresar mucho sin profundizar casi nada. Se puede parecer comprometido sin estarlo plenamente. Ahora, el problema no es la tecnología, el problema no es tu celular, las redes o los recursos. El problema está en nuestro corazón. Porque, al igual que en la historia que hemos leído en Mateo 21, el riesgo sigue siendo el mismo. Podemos reaccionar ante Jesús sin entenderlo completamente. Podemos saber quién es Jesús, pero no conocerlo personalmente. Y tampoco rendirnos verdaderamente ante Él. Y aquí está donde este punto se puede volver personal. No se trata de evaluar a otros, sino de examinarnos a uno mismo. Pregúntate, ¿tu fe se limita a lo que muestras ante todos o lo que vives en secreto? ¿Estás buscando a Jesús solo cuando te conviene o en todo tiempo? ¿Estás creciendo en obediencia o solo en exposición a un contenido cristiano?
El Osana del siglo XXI puede ser más sofisticado, puede ser más visible, puede ser más constante en apariencia, pero puede tener el mismo problema del fondo que hace 2000 años. No permanecer cuando Jesús deja de encajar en tus expectativas. Por eso, este punto no es una crítica a las formas modernas de expresar la fe, sino una advertencia. No confundas tu actividad espiritual con tu verdadera relación con Cristo, porque al final no estamos buscando solo voces que celebren, sino tenemos que tener una vida que reconozca a Jesús como Dios. ¿Y cuál es el verdadero? Esta es la tercera parte. ¿Cuál es el verdadero Osana que Jesús espera? Después de ver el Osana de hace 2000 años y haber conocido un poco cómo es el Osana del siglo XXI, queda una pregunta que tenemos que hacernos todos. ¿Cómo es el verdadero Osana que Jesús está esperando de mí? No se trata solamente de palabras, no se trata solamente de que vengas los domingos a alabar, ni de expresiones visibles. El verdadero Osana es una respuesta integral. Nace del corazón, se sostiene en la verdad y se demuestra con tu vida. Primero, el verdadero Osana reconoce quién es Jesús realmente. Jesús no solamente es un maestro, Jesús no solamente un profeta, ni tampoco es una persona que nos inspira. No es solamente eso. Jesús es el Señor. Y eso cambia completamente la relación que debemos de tener con Él. Porque si Cristo es el Señor, entonces Él tiene toda autoridad en cada área de nuestra vida. Amén. Un ejemplo sencillo nomás, miren. Alguien dice amar a Jesús, pero toma decisiones ignorando la voluntad de Él que está en la palabra de Dios. En la práctica, Jesús para Él no es Señor. Si la palabra te dice esto no hagas y este cristiano hace de todas maneras lo que la palabra dice que no está bien, para este cristiano Jesús no es el Señor. En cambio, cuando una persona se detiene, analiza la situación de acuerdo a la Biblia y antes de actuar, esta persona se pregunta: esto que voy a hacer, esto que voy a decidir, esta persona que estoy eligiendo, ¿está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Esto que voy a hacer agrada al Señor? Ahí sí hay un Osana real, aunque nadie lo vea. No necesitas salir a la calle y mandar tu telita ahí frente a una imagen o una ramita o decir Osana gritando. No necesitas eso. Necesitas tú rendir tu vida al Señor. Segundo, el verdadero Osana permanece y no depende del momento. La multitud que recibió en Jerusalén fue muy intensa, como dicen ahora los chicos. Es muy intenso, dicen los chicos. Pero esa multitud fue inconstante. Jesús no busca seguidores que solo estén con Él los momentos buenos. Un ejemplo claro: orar cuando todo es bonito es fácil. Pero orar cuando hay enfermedad, incertidumbre, silencio, dificultades, pobreza, problemas, ahí sí demuestra cuando alguien de verdad está confiando en el Señor. Si esa persona, a pesar de todas las cosas malas que puedan pasar en su vida, sigue buscando a Dios, sigue firme, eso significa un Osana que permanece. Otro ejemplo: servir cuando hay recomendaciones es sencillo. De repente eres pastor, profesor de escuela dominical, líder. Si todo el mundo te dice, hermano, muy buen trabajo, que esto, que el otro, o en las redes sociales tienes en un canal muchos likes, muchas vistas, cuando todo está bonito, sigues adelante, constante. Pero si de repente no tienes la visita que quieres, no tienes los likes que quieres, o en la iglesia los hermanos no valoran tu labor como líder, como maestro, ahí te desanimas, no estás llevando un verdadero Osana. Aunque nadie te aplauda, aunque no tengas los mismos likes, aunque el esfuerzo que tú realizas no sea notado, no sea admirado,
ahí sigues demostrando tú que estás sirviendo con fidelidad. Y allí demuestras que tienes un corazón rendido. Tercero, el verdadero hosana se traduce, escuchen bien, en una obediencia concreta y un respeto por el Señor. No es solamente emoción interna, es decisión diaria. Por ejemplo, perdonar a alguien, aunque sea tu enemigo, cuando te cuesta. Decir la verdad sería más fácil. Decir la verdad aunque se burlen de ti. De repente es más fácil ocultar la verdad, pero tú defiendes la verdad. Rechazar cuando sabes que algo no agrada al Señor. Priorizar lo espiritual por encima del inmediato. ¿Cuántos, por ejemplo, descuidan la lectura de la palabra o descuidan el momento de oración por una serie, una novela, un partido de fútbol o de repente una película? ¿Cuántos? Y acá hay muchos, y no te resientas porque le voy a decir, ¿cuántos por dormir un poquito más, por comer un chicharrón más tiempo, o por X razones, llegan tarde a la iglesia? ¿Qué estás priorizando? ¿A Dios? ¿O a qué estás priorizando? Estas son acciones pequeñas. Muchos se resentirán, pero ¿por qué insistes tanto en esto? Pero hermanos, en estas cosas que aparentemente son invisibles, están demostrando que de verdad estás rindiendo a Dios y estás viviendo una vida profundamente espiritual. Este tipo de hosana se demuestra sin palabras. Que asistas a la iglesia, que ores, que vengas puntual a la iglesia, que tengas tu momento devocional, tu momento de oración, son formas en que tú expresas el hosana al Señor. Cuarto, el verdadero hosana no intenta acomodar o adaptar a Jesús, sino someterse a Él. Y aquí hay un punto clave. La multitud a Jesús, ahí en Jerusalén, aceptaba a Jesús, mientras que Él aparentemente encajaba en su figura o a su apariencia del Mesías que ellos esperaban. Pero cuando se dieron cuenta que Jesús, en vez de venir y sacar su espada y matar a los romanos, le decía al pueblo de Jerusalén, tú eres pecador, le decía, ustedes son pecadores, eso fue lo que le decía a Jesús. ¿Qué cosa hizo el pueblo de Jesús? En vez de aceptarlo, lo rechazaron. Hoy está pasando lo mismo. Por ejemplo, alguien puede aceptar las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la gracia, pero rechaza las enseñanzas de Jesús acerca del arrepentimiento, del pecado, de la santidad o de entregarse a sí mismo. Se toma una parte de Cristo, o sea, lo que te gusta, pero la parte que no te gusta, no aceptas de Cristo. El verdadero hosana no selecciona lo bonito o lo feo. El verdadero hosana acepta todo lo que Jesús nos dijo y se rinde completamente ante Él. Quinto, el verdadero hosana se vive tanto en lo público como en lo secreto. No depende de quién está mirando. La oración, por ejemplo, la vas a hacer en privado. Vas a tener una vida íntegra aunque nadie te esté observando. Vas a tener fidelidad al Señor en lo pequeño. Ahí se vive una fe real, porque es posible parecer muy espiritual al público, pero estar desconectado de Cristo en lo íntimo. Porque Jesús se debe vivir en el corazón. Y el hosana que Cristo espera de nosotros no necesita tener un escenario grande. Un ejemplo, alguien enfrenta de repente un momento de injusticia en el trabajo. Tiene la oportunidad de repente de responder mal, de vengarse del jefe, de vengarse del compañero, de actuar de forma deshonesta para, digamos, equilibrar las cosas. Si me hicieron esto, yo haré lo otro, pueden decir por ahí. Pero el cristiano que va a proclamar un hosana verdadero debe actuar con rectitud, guardar su testimonio y confiar en Dios, aunque le cueste, aunque le duela, aunque se sienta mal. Nadie lo va a aplaudir por eso, quizás nadie lo va a notar, pero ese es un acto de hosana silencioso, un hosana real, que honra a Cristo más que muchas palabras. Otro ejemplo, una persona que lucha de repente con un pecado persistente.
porque nosotros los creyentes estamos en lucha con el pecado. Aunque tengamos muchos años de vida espiritual, igual estamos batallando contra él. Ahora, ¿qué hace un creyente? No va a justificar su pecado, no lo va a normalizar, no lo va a ocultar para vivir una doble vida. Lo que debe hacer es reconocer su pecado, confesarlo, buscar ayuda y pelear cada día contra el pecado para tener una vida que agrada a Dios. A veces va a caer el creyente, pero se va a levantar. Va a seguir luchando, no se va a rendir. Ese proceso puede ser duro porque somos imperfectos, pero es sincero y va a ser un hosana genuino porque va a reflejar un corazón que no quiere acomodar a Jesús en su vida, sino rendir su vida a Él. Acuérdense, por ejemplo, la historia del rey David. En algún momento él pecó, cayó en un pecado grave, pero dado el momento, él reconoció su pecado, lo confesó y se humilló ante Dios. Finalmente, el hosana verdadero debe estar centrado en Cristo, no en lo que recibimos de Él. Nuestro hosana, no debe estar basado en las bendiciones que tú esperas de Dios, sino en quién es Él. Un ejemplo, Job perdió todo. Job perdió a sus hijos, Job perdió todos sus bienes, Job estuvo gravemente enfermo. ¿Y acaso dijo, Dios es malo, Dios es el otro? ¿Qué dijo? El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Este es el tipo de corazón que honra a Dios, más allá de cualquier circunstancia. Ese es el hosana que permanece. Entonces, al final, el verdadero hosana no es el más fuerte, no es el que grita, no es el más visible, ni es el más emotivo, es el más sincero, el más firme, el más rendido. Es una vida que tenemos que luchar día a día en decisiones concretas, en lo público y en lo secreto, diciendo, Señor, solo a ti te celebro, solo a ti te sigo. A manera de conclusión, la escena que hemos visto en Mateo 21 comienza con voces fuertes, con una multitud que aclamaba a Cristo, muy emocionada, con un hosana que llenaba las palabras allí entre todos los muros y de repente que resonaba con un gran eco. Pero con el paso de los días, ese hosana se apagó. No porque Jesús cambiara, sino porque muchos nunca estuvieron realmente dispuestos a seguir a Jesús tal como es. Hoy no estamos en Jerusalén. Hoy vivimos de repente en ciudades de más de 10 millones de habitantes, o en pueblos pequeños en el siglo XXI, donde la tecnología ha desarrollado muchísimo. Conocemos ya cada uno de los detalles del ADN humano. Hemos enviado naves espaciales mucho más allá de la órbita de Plutón, pero la decisión sigue siendo la misma. Cada uno de nosotros debe responder a Jesús de alguna manera, no solamente con palabras, sino con nuestra vida. Y ahí está donde todo esto cobra sentido. El verdadero hosana no se mide por lo que podemos decir, por lo que podemos alabar o por lo que podemos hacer en un determinado momento, sino por cómo vivimos día a día en la voluntad de Dios. Seguir a Cristo implica más que admirarlo, implica rendir nuestro corazón a Él. Nuestras decisiones, nuestros planes, nuestras luchas, lo visible y lo secreto. Implica conocer al Señor no solamente cuando las cosas sean fáciles, sino también cuando todo nos cuesta. Ese es el hosana que permanece. No es perfecto, pero es sincero. No es público, no solamente es público, diré, sino también es íntimo. No va a depender de emociones, sino de una convicción firme. Jesús es digno de seguirlo en todo. Hoy, en el siglo XXI, la invitación es clara. No te quedes en un hosana momentáneo. No te conformes con una fe superficial.
haz de tu vida una respuesta constante a Cristo. Que tu manera de vivir, que tu manera de decidir, de pensar, de hablar y de actuar, diga todos los días: Señor, solo a ti te celebro, a ti te pertenezco. Porque cuando Cristo no solamente es aclamado, sino obedecido y amado en cada área de nuestra vida, entonces sí, ese Hosana deja de ser solo una palabra y se convierte en una verdadera alabanza a nuestro Señor. Amén. 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 Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias Dios por tus favores, por habernos tú salvado Señor en primer lugar, a pesar de nuestras fallas, imperfecciones y pecados, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo aquí a la tierra para que derramara su sangre por nosotros Señor, que no merecíamos esta salvación tan grande. Danos Señor la fortaleza para poder enfrentar cada día y que nosotros podamos desarrollar a través de cada aspecto de nuestra existencia ese Hosana que te agrada, que te podamos honrar con nuestros pensamientos, decisiones, ya sea en los días soleados o días oscuros, que nuestra vida sea rendida a ti. Forma en nosotros un corazón que te agrade, Señor, y que te busque plenamente en todo. Danos el sustento y fortaleza que únicamente pueda venir de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Para ti sea la honra y la gloria. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.